hay, más nociones de creencias tenemos, más nociones de relatos tenemos dando vuelta. Algunas cuestiones interesantes de estos relatos con respecto a la fe, que supuestamente estos relatos relacionados con la fe tienen que ver con la posibilidad de entendernos, de consensuar. La pregunta del millón es si las guerras generan religiones, si las religiones generan guerras, es al revés, algo debe estar pasando en ese contrato de lectura que se establece mal o que el otro lee mal desde la perspectiva de una cuestión que también los seres humanos tenemos como un poco oxidado, que es la noción de el respeto por la opinión ajena, ¿no? Todo este tipo de cuestiones son interesantes para ver en qué ámbito, en el ámbito de la representación y en el ámbito de la circulación que tienen estos relatos llamados narraciones, que desde alguna manera en cada una de las sociedades está establecido como un libro religioso, y para eso vamos a ver todo el tema de las nociones culturales de Lotman, que va a ser uno de los autores que vamos a trabajar fuertemente, y vamos a empezar hoy con un recorrido de lo que a nosotros como cátedra nos interesa que ustedes recuerden, tengan a mano y sostengan con respecto al tío Saussure. Bien, no voy a hacer una cronología histórica porque ustedes ya lo conocen y conocen a todos los señores que efectivamente continúan con la tradición saussuriana, que ha dado maravillosos escritos y análisis de cuestiones que hacen a la cultura, sobre todo a las nociones de cultura. ¿Qué hace la gente que sigue a Saussure? Mirar intralengua, es decir, mirar qué pasa en los grandes movimientos que la lengua tiene con respecto a la posibilidad de comunicarnos. Voy a mencionar hoy un señor fantástico danés que de alguna manera generó toda esta cuestión que hace a los análisis intrínsecos, que es un señor llamado Louis Hiemler. Luego van a tener todos ustedes escrito, no se hagan ningún problema, van a tener material que se les va a pasar. Estamos armando particularmente yo un portfolio para que ustedes entren en ese portfolio y tengan todo el chiste organizado y puedan leer eso y muchas otras cosas. ¿Qué es lo interesante? Arranco con Saussure para poder explicar al señor danés. La noción de Saussure que a nosotros nos interesa que ustedes recuerden es, hago un recorrido. Saussure establece que el lenguaje es el lugar de lo heteróclito y que efectivamente va a haber dos componentes, por eso se lo llama dicotómico, binómico, como ustedes quieran, sería el rey de los algoritmos hoy, Saussure, porque los algoritmos siempre son dos. Es genial este tipo de cuestiones de atravesar la historia desde el 1920, un señor hablando de dos, ¿no? Y hoy diciendo nosotros que para admitir los algoritmos tenemos que hablar en dos, ¿eh? Estas cuestiones que se reiteran en la inteligencia de la humanidad. Entonces, Saussure establece que para poder estudiar este sistema heteróclito, este gran pandemonium que es el lenguaje, va a tener que hacer dos grandes formas o divisiones o estrategias. Hablar de la lengua, que es la cuestión organizada, la cuestión que tiene que ver con el gran abecedario, el gran vocabulario, y el habla, que es la noción del aquí y el ahora. Y a partir de esas dos grandes divisiones, Saussure establece una maravillosa red de idas y vueltas que tienen que ver con las cosas que aún hoy nosotros trabajamos. No da ese salto cualitativo a un tercero que tiene que ver puntualmente con cómo se reconocen esas cuestiones, pero a Saussure no le interesa. Una de las grandes maravillas que tiene Saussure es que sabe lo que quiere y lo otro no le interesa, que se ocupe otro. Esto sería una cosa que uno tendría que aprender en la vida, ¿no? Yo quiero hacer tal cosa, el otro no me sale, no sé, pero tampoco me importa. En realidad yo quiero hacer esto, hacerlo bien, y el otro que se encargue otro. Y entonces, ¿qué dice Saussure? Bueno, las cuestiones translingüísticas, las cuestiones transsemiológicas, que se encargue otro. Y de hecho, así se encargaron otros de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que plantea Saussure? Lengua y habla, paradigma y sintagma, diacronía y sincronía. ¿Y por qué es maravilloso esto? Porque la noción de paradigma es la noción de un gran placar, un gran armario, un gran, donde uno tiene tirada cosas que supuestamente va a usar.
Eso es un paradigma. Cuando yo me voy a colocar esa ropa, estoy en un sintagma, porque lo coloco en el aquí y en el ahora. Entonces, la farmacia es un gran paradigma. Mi receta es mi sintagma. El restaurante es un gran paradigma. Mi elección, mi carta, es un sintagma. Eso ya es fantástico desde la perspectiva de decir, señores, tengo un modelo y tengo un uso de ese modelo. La pregunta que sigue haciéndose Saussure dice, bueno, si tengo un modelo y tengo cómo usarlo, debe ocurrir algo en el transcurrir de esta noción del lenguaje. ¿Qué pasa en diacronía y qué pasa en sincronía? Bueno, en sincronía es el aquí y el ahora, en diacronía es cómo evoluciona esa palabra o ese texto o lo que fuera desde el punto de vista de quién lo toma y quién lo consume a través del tiempo. Y entonces establece dos ejes maravillosos, sincrónicos y diacrónicos, que pueden establecer como un encastre, como una colocación allí de lo que quiero analizar. Es tan fantástica esta noción saussuriana sobre eso, que les voy a dar un ejemplo, que siempre doy porque me parece que es muy bueno. Si uno tomara hoy la palabra nimio y le dijera a cualquiera una palabra en desuso, esto es como decirle el vocabulario tiene eso, el lenguaje tiene eso. Hay palabras que caen en desuso y que de pronto pasan a ser de un valor intrínseco maravilloso. Si uno le dice a alguien hoy, voy a estar grabándose, no me importa, porque total es un gran ejemplo. Hoy uno se saluda todo, no tan cercanamente porque no nos podemos ver mucho, pero la palabra pelotudo, la palabra boludo, que llena la boca, es una palabra de saludo fantástico. Hola boludo, ¿qué tal boludo? ¿Qué tal? Esto ha pasado a ser como un código familiar. Sin embargo, si uno le dice algo a usted es un atrevido. Ahí uno se pone a pensar, ¿qué me quiso decir? ¿Soy un atrevido porque me atrevo a lo mejor? ¿Que soy atrevido porque le he faltado respeto con algo? Hay palabras que hace mucho tiempo que no se usan, que cuando se usan adquieren un valor que en el momento no habían tenido. ¿Cómo pasa con la otra palabra que dije? De pronto, la liviandad con la que se usa pierde el peso de lo que la palabra significa. Muy bien, eso es diacronía. Es el atravesamiento que hace esa palabra con respecto al uso de lo social. Ahí juega la diacronía y la sincronía, porque en cada momento histórico la palabra fue usada de determinada manera, y entonces ahí viene la noción de valor. ¿Qué valor hablaba Saussure? El valor económico, ¿no? El valor fiduciario. El cambio que hace Saussure es establecer que efectivamente esto tiene un costo. La noción de valor tiene un costo. Y esto es sumamente interesante para que ustedes vean esta noción. Si yo dijera una palabra como nimio, uno hoy para decir que algo no es importante dice, podría decirlo, no es una palabra de mucho uso porque tiene como un target establecido de académico. Esto es una... ahora te contesto el autor. Uno dice la palabra niño. La palabra anime es una palabra que significa lo menos importante. Cuando la palabra nimio se establece como vocabulario, era lo más importante. En el momento que se establece como palabra y como valor, era lo más importante. Su uso la decantó hoy en lo menos importante. Entonces, como el señor Saussure había establecido que esta noción de sistema de la lengua y el habla y la noción del lenguaje y la noción del sistema, este sistema que establece Saussure tiene que ver con la relación que los elementos tienen entre sí por valor o por disvalor. Y entonces habla de un significado y de un significante. Entonces ocurre que diacrónicamente hay palabras que pueden perder el significado, pero no el significante. Se siguen escribiendo igual. Ustedes saben que cuando yo digo que el significante es ese correlato entre vocales o consonantes para determinar una palabra, es pura y exclusivamente para decirles una forma sencilla de explicar el término significante en Saussure.
Pero el término significante en SOSIR tiene muchísimas aristas, digamos. Pero dejémoslos ahí, porque en realidad eso es lo que nos interesa para que ustedes reconozcan, que hay este famoso círculo. Vieron que lo redondo tiene más éxito que lo rectangular o lo cuadrado, ¿no? Porque uno relaciona. Miren qué genial desde el punto de vista, lo que ustedes lo vieron como connotación o denotación, pero de significado, significante y esta cosa que queda dando vuelta en la sociedad. Si a uno alguien le dice, vos sos un cuadrado, las cosas se ponen feas. Porque quiere decir que te choca en cada esquina, es decir, que no podés hacer la circularidad del conocimiento. Ahora, si uno te dice, te salió redondo, hay que hacerle un moño. Ya uno siente como que tiene un aerostático y está en Capadocia, en los globos, en Turquía, haciendo un gran viaje de placer. Entonces, Lautaro, me habías hecho una pregunta. Dámela otra vez, por favor. Se me Buen perdió la día. cara. No, Hola, acá estoy, hola. acá estoy. ¿Qué haces, Lautaro? Decime la pregunta que me habías hecho, bombón. Cuando Algo vos de... hablabas, Sí. sí, cuando hablabas de que la diacronía lo que hace de alguna forma es como agregarle, supongo que a través del cambio social que le damos a los significados de los significantes, habías dicho cómo se fue, no sé si deformando, pero adquiriendo un nuevo significado la palabra boludo y pelotudo, las palabras. Cuando nosotros agarramos y utilizamos esos significantes para insultar, como por lo menos yo nací creyendo o sabiendo que estaban creados para eso de alguna forma, ¿hablamos de diacronía o hablamos de sincronía? No, 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 el tema es así. Cuando la palabra pierde diacrónicamente un valor por su uso desde la perspectiva de otro contexto, efectivamente, para que vos vuelvas a hacerle adquirir el valor del insulto, que de hecho es eso, la palabra es eso, la banalización, digamos, a ver, las sociedades van creando, sobre todo en los jóvenes, nuevos códigos y nuevos de lo que llamaríamos el argot, nuevo modo de comunicarse, ¿no? Nuevos modos de comunicarse. Vale, Lautaro, lo que vos decís como insulto. Para que esto sea en una reunión generalizada, sobre todo de jóvenes, ya ahora la gente mayor también le agarró el ataque de que todo el mundo puede ser boludo, pelotudo por determinadas circunstancias, que no son efectivamente la ofensa. Felicitas, no te pongas nerviosa. Porque la veo ahí media tensa. Total, la que quiere mal en la grabación soy yo, no te hagas problema. Que no es el caso. Digo, para poder darle el valor de ofensa, hay que cargarla semánticamente de un refuerzo reflexivo, es decir, entonarla. ¿Vos sos boludo? Pa, 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 alrededor, ¿no? Cuando uno instala una noción que tiene que ver con lo que es el lenguaje. A ver, nosotros estamos parados del lado de lo que decía Sosí, de lo que dicen muchos otros, pero después aún sus seguidores también plantearon la idea, y ustedes lo saben, el lenguaje no es solo lo que uno enuncia, emite o dice. Eh, Profe, entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque efectivamente hay toda una connotación y denotación. Estoy usando dos términos estructuralistas que me gustan poco, pero que de todas maneras valen para marcar esta situación. Y esto es lo bueno que uno tiene que hacer. De las teorías y de los paradigmas, lo que uno tiene que hacer es tomar lo que le sirve para su análisis. Por eso hay tantas teorías y tantos paradigmas. ¿Cuál es el beneficio de Saussure? Que fue un Illuminati, dirían los renacentistas. Y haber establecido estos términos que estamos charlando, gracias Lautaro por la referencia a Fontana Rosa, que estamos nombrando y que a nosotros nos interesan, que es importante desde la perspectiva de que ustedes recuerden cuando nombren o cuando lean, como marca y huella, alguna cuestión que tenga que ver con esta teoría. Punto 1. Poder haber establecido la noción de paradigma y de sintagma le permitió a las ciencias sociales de todo tipo marcar de qué hablábamos cuando hablábamos de eso. Y de hecho, ustedes saben, la antropología es una de ellas, pero más allá de la antropología, todas las ciencias sociales hablan del paradigma de.
¿no? El paradigma de tal teoría, el paradigma de tal cuestión. Sintagma es una palabra más relacionada al término que tiene que ver con las cuestiones lingüísticas propiamente. La gente no se arriesga al tema sintagmático, sobre todo en ciencias sociales. ¿Por qué? Porque el devenir de las ciencias sociales, como sería la teoría política, por ejemplo, no es menor. Los vaivenes de la política no son menores para decir tal cosa es seguramente tal cosa en el aquí y en la ahora. ¿Qué marca entonces Saussure? Primero, la noción dicotómica del signo, la noción de que hay un sistema de relación de elementos que se relacionan entre sí por valor y por disvalor, la noción de que el signo es un juego de encaste entre un significado y un significante, que se desarrollan y que valen desde el punto de vista de la sincronía y de la diacronía, que tiene que ver con que estos dos ejes son efectivamente los que estacionan, posicionan y plantean esta noción de cómo juega el tema, digamos, de la lengua, esta lengua que es efectivamente acción, modelo, la que me permite y me proporciona todas las cuestiones que tienen que ver con esta noción, digamos, de posibilidad de análisis interior y de elección. Una de las grandes ventajas que tiene la noción del paradigma es que es una gran posibilidad de un montón de elementos que yo puedo elegir en el momento en que enuncio o en el momento en que lo hago sintagma. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una oración cualquiera, y hablo de oraciones porque efectivamente una de las grandes herencias del estructuralismo es un tipo de análisis que tiene que ver con el análisis sintáctico, que tiene que ver con la relación de los elementos entre sí, para poder determinar, digamos, todas las funciones que las palabras tienen dentro de la oración, hasta la última palabra, o fonema, como llamaría este señor llamado Himmler, para que uno pueda saber qué pasa allí. Quiere decir entonces que Saussure también establece, como establecen sus seguidores, que hay una ruta que tiene que ver con lo que ordeno, con lo que significa y con lo que posiciono. Es decir, tengo un orden en lo sintáctico, tengo una significación en lo semántico y ahora tengo un problema. Y es el problema maravilloso que instala la primera definición saussuriana con lo que nos ocurre ahora. Saussure no previó, pero no dejó de prever la noción de un lenguaje que tuviera otro nombre, como el que nosotros conocemos ahora, o se está tratando de instalar, que es el lenguaje inclusivo. Gran discusión que habrá que ver también para ver cómo ciertas palabras no pueden tener los elementos que supuestamente este lenguaje inclusivo determina que debería tener, porque el género que establece en el nivel de morfología Saussure era femenino masculino, que tiene que ver, digamos, con su época, su contexto, más allá de que no es que no existieran en esa época otras formas, otras modalidades. El tema es quién los reconoce, no reconocidas por la sociedad. Entonces, los grandes pensadores o muchos de los grandes pensadores, los grandes artistas, los grandes compositores han tenido doble vida en implícito maravilloso que tiene que ver un contexto de lo social y un contexto de lo privado. Y he aquí un término que para nosotros es importante, que es la noción del espacio público y que es la noción del espacio de lo privado. Privado, que ya decía Hannah Arendt, que es lo privado es lo privado de lo privado, cosa que nosotros hemos ido perdiendo con esta noción de redes sociales. Porque como nosotros nos agarra el ataque de que nos encanta sacarnos fotos, no sabemos por qué, nos llevamos al baño y nos sacamos una foto, ay, qué linda que estoy hecho un demonio, y después me agarra un ataque, o todo ese tipo de cosas es maravilloso. Esa fina línea borderline, a nosotros los humanos somos una especie que nos gusta el precipicio, ¿no? Nosotros siempre estamos al borde de por si las moscas. No es lo mismo ser un valiente que un temerario y que un arriesgado. No es lo mismo. No es lo mismo ser un cobarde que un tibio. Por eso las grandes frases, y ustedes la habrán escuchado,
que se doble pero que no se rompa, o al revés, que se rompa pero que no se doble, no hay que ser tibio de no sé dónde. ¿Por qué? Porque estas cosas de alguna manera establecen mecanismos de comportamiento que nosotros tenemos con respecto a situaciones límites. Las redes son situaciones límites. Hay un gran pensador, un gran filósofo joven, yo estoy casi enamorada de este buen hombre, que se llama, las traducciones son raras en su nombre, porque algunos le dicen no hay, otros le dicen, bueno, es un filósofo judío maravilloso, el apellido es Harari, búsquenlo, es un lujo, después le vamos a dar material, tiene muchísimos libros escritos sobre todo sobre temas de actualidad en filosofía, que no son menores, aunque la filosofía es un tema de actualidad siempre, y la filosofía del lenguaje mucho más. Entonces, volvamos. Yo voy mezclando todo para que ustedes sepan que la vida no les va a sonreír durante el año, va a ser una cosita socorro auxilio, pero los queremos como pocas veces hemos visto. Bueno, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que ustedes tengan en cuenta que estamos hablando de la década entre 20 y 30. Una persona que dice, se terminó lo que se repartía. Yo voy a discutir con ustedes lo que ustedes quieran, pero les voy a dar un elemento que ustedes tienen que determinar qué es que mi objeto de estudio es el lenguaje. Cada quilombo positivista en el mundo de no sé qué, porque que alguien se te planta y te dice que un elemento abstracto, absolutamente subjetivo, puede ser analizado, no es menor. Este establecimiento de Saussure desde la perspectiva de sistema, diacronía y sincronía, significado y significante, el signo en sí desde la perspectiva de esta entidad mental que solo es una unión entre una cuestión de lo que yo tengo que pensar realmente, pero increíblemente no pienso cuando lo uso. Yo no pienso al lenguaje cuando lo uso, que es sumamente interesante. Lo que hago son cuestiones casi mnemotécnicas con respecto a lecciones y a mi acervo cultural. Si yo tengo una oración que dice un perro es verde, supongamos, yo puedo decir un, ese, aquel, esa elección de qué cosa coloco para contextualizarlo es una cuestión sumamente interesante que tiene que ver con en algún lugar está esto, y es mi paradigma, y en algún lugar puedo hacerlo, que es mi sintagma. Esto es para ustedes básico, la noción de sistema, porque esta noción de sistema donde hay una relación de elementos que se relacionan entre sí, e insisto en esto, por valor o disvalor, que quiere decir de alguna manera que de acuerdo a cómo funciona en la oración es buena. Esto es sumamente importante para que ustedes vean que nosotros estamos plantados en una ruta cuando hablamos de estas terminologías y que hablaremos de otra cuando nos instalemos en la noción de proceso. Es decir, que el bagaje que ustedes traen tiene que ver con las nociones de sistemas, de cómo funcionan esos sistemas. Hay otros sistemas que también se han incorporado en esa misma ruta de seguidores de Saussure, que tiene que ver con los sistemas no verbales, los sistemas kinésicos, los sistemas proxémicos. ¿Por qué? Porque uno es una voz, una enunciación y un cuerpo que acompaña. Y ese cuerpo que acompaña culturalmente tiene que ver con de dónde venimos. Si yo vengo, como sabrán ustedes, y si no, se los digo, yo vengo de familia italiana y de acá. Obviamente tengo que gesticular, usar las manos, hago toda una laraca que otra gente no hace. Esto es un valor cultural. Esto es lo que uno trae. Y lo trae kinésica y proxémicamente incorporado, le guste o no le guste. ¿Deberá controlarlo? ¿Hace falta? No creo. Pero más allá de ese detalle, creo que es importante que ustedes tengan en cuenta eso. ¿Cuáles son los contextos culturales donde nosotros somos quienes somos y efectivamente nos manifestamos como nos manifestamos? Esta noción de Saussure, que ha servido para muchísimas cosas y que ha servido sobre todo para los estudios de la sintaxis y de la literatura. Desde la perspectiva de la escuela estructuralista,
hay una cosa que es interesante. Ustedes deben haber visto o deben haber tenido o deben haber analizado algunas cuestiones que tienen que ver con que una pregunta fantástica que tiene que ver con qué quiso decir el autor. Y bueno, habría que llamarlo, porque en realidad son elucubraciones. ¿Qué quiso decir el autor? ¿Qué es? A mí me encanta Quevedo y sé que era un desgraciado, pero desgraciado en el sentido de lo que escribía porque era maravilloso. Pero quiero decir, a ver, si yo tengo que saber qué quería decir Quevedo, esto es medio peligroso. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Si yo veo las condiciones de producción, veo cómo circula ese relato, discurso, y veo cómo es reconocido, efectivamente ahí voy a poder tener una imagen de quién era este autor, cómo posiciona su obra en su contexto y qué cosas a nosotros de aquel lugar nos hacen ruido hoy. Porque esto es lo maravilloso, que ciertas obras sigan haciendo ruido desde la perspectiva de su creación. ¿No es cierto? Por eso para nosotros es tan importante hablar de un objeto, de un signo y un interpretante, hacer un salto cualitativo, no cuantitativo con respecto a la teoría de Saussure, porque en realidad nosotros creemos que Saussure con lo que hizo lo suficiente, lo mejor, lo que correspondía a su época y nos instaló. ¿Dónde? En el estudio intratexto, en el estudio. Todos los seguidores de Saussure siguieron por esa ruta, no trabajaron con comunicación, porque no les interesaba, porque en realidad estaban desmenuzando un montón de otras cosas que son los que a nosotros nos sirven para cierto tipo de análisis. ¿Quién de esa gran cantidad de seguidores nosotros vamos a tomar? Obviamente a la escuela de Tartu. La escuela de Tartu es una escuela rusa, ustedes deben conocerla, o por lo menos deben haber escuchado hablar de ella, donde hay algunos autores que son fantásticos, que trabajan puntualmente, vamos a la pregunta que me hacían recién, a lo que es la cultura, cómo se gesta esa cultura, qué tiene que ver el lenguaje con esa cultura, y establece dos grandes elementos maravillosos de análisis que son las culturas textualizadas y gramaticalizadas. Ya las veremos con Lotman, pero esta es la ruta. ¿Qué otros autores de esta escuela rusa para nosotros son importantes? Un señor llamado Todorov, maravilloso. Acá quiero hacer un parate porque la semana pasada tuvimos la noticia. Nosotros tenemos varios amigos semiólogos, más allá de los que leemos, que trabajaban con nosotros mano a mano. Uno era Paolo Fabri, que falleció el año pasado, lamentablemente, y otro, Jorge Lozano. El profesor Jorge Lozano era un experto en Lotman. Y siempre, cuando nosotros estábamos trabajando sobre Lotman, de hecho nos queda un gran reservorio de últimos textos que ustedes también tendrán, siempre nos aportaba algo desde ese análisis, ¿no? Bueno, lamentablemente esta nueva pandemia, digamos, o sindemia, como quiero llamarla yo, nos ha dejado sin Jorge, que lamentablemente falleció de COVID. Y acá es interesante saber, digamos, este tipo de cuestiones, porque como todo el mundo en contexto y en tema de relato está tan preocupado por todo lo que nos ocurre, y efectivamente los jóvenes no van a tener problemas, pero los grandes sí, y de pronto las nuevas olas de la enfermedad determinan que todos vamos a estar involucrados, me gustaría que ustedes hicieran brevemente, el tío Google tiene esta ventaja que a uno le da un montón de cosas, busquen cuáles fueron las grandes pandemias que tuvo la humanidad. Y miren las pandemias en la Argentina. Miren, cuando Netflix, Flow o cualquiera de estas grandes cadenas de ahora que nos hacen creer que la vida pasa por tener una pantalla en el medio, y de hecho es cierto en algunos aspectos, se toma el trabajo de hacer una serie sobre un título llamado La Peste, que no es solo Albert Camus hablando de un libro maravilloso, algo está ocurriendo. Bueno, La Peste, de la que trabaja Netflix, HBO o estas grandes cadenas, es la peste del siglo XVI. Una peste no tocada desde el punto de vista de la historia. Digo, interesante para que ustedes vean
cómo aparecían las pestes. Y generalmente la peste aparece en gran parte en la historia de la humanidad por mugre, por suciedad, ¿no? Porque efectivamente la gente, es muy lindo cuando uno ve la serie, qué lindo los terciopelos, qué lindo esos vestidos, pero andar arrastrando en una calle medieval de este tamaño, eso, que además desde la ventana te tiraban todo lo que no tenía que estar dentro de la casa y llegar a tu casa. No te saqué el vestido, quedaste un gato, ¡buah! Viva la patria, que hacía desastre. Y allí la viruela, la peste negra, la peste bubónica, que tiene que ver con el tema de las ratas. Miren, hay una, a mí me gusta ir y venir con esto de las series porque la noción de la imagen a veces refuerza maravillosamente el tema que uno quiere tratar. Hay una vieja película ya, que es una película, se llama Nosferatus, sobre maravillosa. A mí me encanta el tema de los vampiros, no tanto después del COVID, pero digamos, me encanta el tema de los vampiros. Hay un recorrido de los vampiros que es maravilloso en la historia de la humanidad y este es un vampiro fantástico. Digo, cuento esto brevemente para que ustedes se den cuenta. Este es un vampiro que no quiere vivir más, una cosa de loco. Bueno, y él va buscando en la vida a ver cómo poder no estar. Y bueno, su gran beneficio transformado en su gran desgracia, es la eternidad. Y la eternidad es eterna, valga la redundancia. Quiere decir que no se termina. Y él quiere morir y no va a morir. Pero yo soy esa película estética, absolutamente estética, porque nosotros vamos a ver en el Renacimiento muchas de estas cosas, como que ustedes creen que todo viene de arriba, qué linda cúpula, no, hasta que la cúpula fue cúpula, hubo un montón de estudios y todo lo demás, de cuestiones que son maravillosas. ¿Ustedes nunca se preguntaron por qué los edificios se caen hoy y el Coliseo más allá está estropeado todavía está? Digo, ¿qué nos habrá pasado desde el punto de vista de la arquitectura? ¿No? ¿Por qué el Vaticano sigue estando en ruta y todas las iglesias que se hicieron en algún momento en las poblaciones que eran desde el punto de vista culturalmente, digamos, enseñadas a vivir, tiene que ver con la eternidad? La eternidad se sostiene con gruesos muros y muy alto, porque hay que estar muy cerca de Dios. Estas cosas no son metafóricas, son enunciaciones reales desde el punto de vista del dominio. Entonces, cuando uno lee la vida externa e interna, estas cosas no son menores. La arquitectura, que es un recorrido que nosotros hacemos en la materia también, es una situación maravillosa para ver sintomáticamente quién es quién en el mundo en el que vivimos y cómo nos posicionamos. Cuando veamos Grecia, para adorar hay que ir arriba y para comerciar hay que ir abajo. Para adorar hay que estar cerca de los dioses y para estar con el dinero hay que estar en el puerto. Hay que estar en lo que luego será la plaza pública, que será el mercado, que se transformará luego en el lugar donde hago lo religioso. ¿Por qué? Porque las plazas luego se transformaron en lo mismo que tenemos nosotros en las ciudades que conocemos, digamos. Hay una plaza, en la plaza tiene que estar Dios, el que ordena, en todo caso el que manda el mensaje, algún museo por si las moscas, eso está todo en un solo lugar y desde ese solo lugar se irradia lo que es la noción del contexto de ese lugar. Vuelvo a Nosferatus para comentarles solo esto. Hay una parte en que Nosferatus llega a una ciudad. Como Nosferatus, que es este vampiro que quiere morir y que no puede, ¿qué es lo que lleva a Nosferatus con él? La muerte siempre. Entonces, no muestran a la muerte desde la perspectiva de la guadaña, no. Muestran ratas invadiendo la ciudad. Y miren, Australia está inundada, increíblemente. ¿Qué tiene que ver Australia? Miren qué pasa con las plagas desde la perspectiva de los animales en momentos de grandes conmociones ambientales. Bueno, Australia está
llena de ratas, llena de arañas, la gente no sabe qué hacer en sus casas. Miren los noticieros o miren en su móvil, busquen Australia hoy y van a ver qué es esto. Digo, esto no es nuevo, esto es cíclico en la humanidad. Entonces, lo que hay que hacer es parapetarse desde la perspectiva de decir, bueno, voy a razonar sobre esto de un lugar que no tenga que ver con la locura que me avance, ¿no? Acá dice que vio en un TikTok que hay una persona. Muy bien, eso está ocurriendo allá. Nosotros tendremos otros problemas, pero quiero decir, la humanidad ha tenido contacto con invasiones de otras especies y hemos invadido a otras especies y todo esto lleva a lo que tiene que ver con contaminación ambiental, con cambio climático, aunque les parezca increíble, ¿no? Que esto es una de las lecciones que para el siglo XXI plantea este autor que yo les decía, que es Harari. Otros temas no menores para nosotros entre el espacio privado y el espacio de lo público y ese recorrido es quién es quién cuando uno es inmigrante o cuando uno es refugiado o cuando uno es un excluido en todos los ámbitos en los que nosotros nos conocemos. ¿Desde qué lugar nuestro mundo se pone más amable, más afable, más digno como especie con el otro que sufre? Esto no es menor. Y son todos textos de producción social de sentido. ¿Cuál es el discurso que se origina? ¿Quién lo origina? ¿Desde qué lugar lo origina? ¿Cómo circula y cómo se reconoce? ¿Cómo ese objeto llamado pandemia, hoy, discursivamente hablando, del cual tendremos, obviamente, en algún otro momento, otra posibilidad de análisis, porque estaremos alejados de ello, nos va a mostrar que efectivamente esto no es nuevo para la humanidad. ¿Por qué? Porque efectivamente en muchos casos la humanidad interfiere en el desarrollo por cuestiones culturales. A nosotros no se nos ocurre comer un murciélago, no se nos ocurre comer un simio, pero se nos ocurre comer chinchulín. Digo, desde esa perspectiva hay sociedades que dirán que esta gente es una asquerosa. Bah, problema suyo, señor. Así nos dicen los chinos a nosotros. Bah, problema suyo, querido. Si yo quiero comer o tomar una sopa de nido de colibrí o de ruiseñor porque me va a dar virilidad, bueno, en Occidente tomarán Viagra. Más allá de ese detalle, que es sumamente interesante, hay una cosa. Dice Evangelina Valero que está genial. Los rosarinos comen gato asado. Muy bien, mala fama la nuestra. Ya terminaremos con ello, no importa. Pero más allá de ese detalle, me parece que hay algo que es interesante. Estas cuestiones culturales básicas que nosotros trabajaremos, que tienen que ver con un mix interesante. Mix, palabra de ahora, que no sería, tendría que ser académicamente otra, pero vamos a utilizar mix. Tiene que ver con contexto, cultura, religión, creencias, ideología, todo lo que hace un paquete que construye una sociedad determinada que responde a esos dos grandes ejes de los que Lotman y tan maravilloso nos habló. Comento esto porque así va a ser el ida y vuelta de la materia, digamos, todo el año, ¿no? Cuando yo hablaba de Nosferatus y les decía, miren, él entra en una ciudad y no dice, los voy a matar, como dirían los cowboys del oeste, o en Estados Unidos alguna cosa de enfermedad bioquímica. Pone un bichito. Entra a la ciudad y las ratas arrasan. Uno dice, qué viejo esto. Mira si me va a matar con rata. Bueno, no solo te mato, sino que hoy Australia tiene un problema de plaga. Digo, y hablamos de Australia porque hablamos de Australia, porque Argentina debe tener lo mismo, Ecuador debe tener lo mismo, ni hablar de Brasil, que tiene una gran masa de gas, como hay una isla de plástico, generada por la cantidad de muertes ocasionadas por el COVID. Digo, miren qué cosa interesante en cuanto a relato. Un presidente que no establece que una pandemia, en ese momento es pandemia, establece que su pueblo no viva como debe vivir desde la perspectiva de los cuidados que hay que tener.
Digo, tarde piaste sería la conclusión si hoy Bolsonaro cree que con las medidas que tome va a involucionar algunas de las cuestiones que han ocurrido. Esto es la materia. La materia es representaciones, procesos, valores culturales, los sujetos fractales, ver cómo ¿a qué llamamos hoy posmodernidad? Y si no es que seguimos viviendo en la modernidad y tratamos de ponerle otro nombre por si las moscas. La última pregunta, para no estropearles más la vida, por el día de hoy, porque esto seguirá. ¿Por qué nosotros insistimos en el tema de un recorrido también establecido por el hombre, que tiene que ver con qué edad sigue a la otra edad? Pura y exclusivamente para que uno vea que nada es un corte abrupto, sino que hay encabalgamientos, hay edades que se siguen estirando enormemente en el tiempo y tienen que ver con cuestiones culturales. Si yo soy chino, me dedico a la paciencia. Si soy occidental, soy impaciente. Si yo soy chino, coreano, lo que nosotros no tenemos más o menos visto, voy a crear la pólvora muchísimo antes de lo que la humanidad de Occidente cree que la creó. Si yo digo que en la Edad Moderna la pólvora, los descubrimientos geográficos nos llevan al mundo de lo que tenemos, bueno, tenemos un poco de equivocación, porque el año del dragón se festejaba en China 6.000 años antes de lo que nosotros hacíamos con chisporroteo con una polvorita, digo. Entonces, estas dos variables, digo dos, son muchas más, pero son dos en los grandes ejes, digamos, tienen un tercer eje que tiene que ver cómo lo interpretamos, cómo lo conocemos y cómo lo visualizamos. Comento esto porque no es menor el tema de la paciencia. Miren, si ustedes quieren ver cuándo arrancó la ruta de la seda, busquen en Google ruta de la seda, se van a dar cuenta que los chinos vienen trabajando con lo que hoy parece novedad hace siglos. Porque la paciencia y la noción de objetivo final es otro. Ningún otro pueblo pudo haber tejido de gusanos de seda que no fueran los chinos. Porque la noción de paciencia en el entramado de la producción solo la tiene ese tipo de países, ¿no? Entonces digo, bueno, esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver sobre todo ciertos autores como, bueno, Saussure, porque lo estamos viendo de esta perspectiva, la noción de sistema frente a la de proceso, vamos a ver Peirce, Lotman y muchos otros. Vamos a seguir la corriente de Saussure en la ruta que tiene que ver con Lotman puntualmente, porque nos interesa ese estudio que hace de cultura y a lo mejor disparamos otros estudios culturales que son muchísimos y geniales, sobre todo después de lo que nos ha ocurrido. ¿Por qué insisto en un término como sindemia en vez de pandemia? Porque ahora hablamos de la pandemia, antes definíamos pandemia, ahora hablamos de pandemia, enunciamos sobre pandemia, definimos sobre pandemia. Entonces ya no estamos en pandemia. La pandemia está discurriendo en discurso y transcurriendo cronológicamente y es una sindemia, digamos, de acuerdo a cómo la trabajemos, lo que impacta como contexto en la sociedad. ¿Está claro? Bueno, ¿alguna pregunta? O callo para siempre, esto es así, es democrático. Profe, yo... Sí. Perdón. Dale. Habla, Emma. Igualmente, hola, ¿qué tal? Quería hacer Hola, una Emma. pregunta de la materia en sí. Sí. En cómo se van a comunicar por el resto del año. No sé si eso lo van a tratar en el práctico, lo van a explicar. Sí, lo van a explicar. Mira, nosotros tenemos una dinámica muy particular y eso antes de irme quería decirles. Yo paso mi celular, yo me manejo con WhatsApp, con todos, no tengo ningún problema. A mí me interesa tener un grupo de WhatsApp que seamos 208, no me hace nada porque yo comunico ahí todo. Miren tal cosa, molesto a cualquier hora, aviso para que se queden tranquilos. Ojo que están dando tal cosa en tal lugar.
podemos hacer tal cosa, yo se los mando. Pueden verlo o no verlo. Lo que me interesa es que a veces nosotros, o yo, o los profesores, vemos algunas cuestiones que después no todo es sencillo para reubicar, parece, pero no todo. Porque además tenemos otra cosa que también es importante. Los sistemas a veces no son. Supónganse, el año pasado, que este año la vamos a trabajar, fue todo un tema porque hay una película maravillosa sobre Hannah Arendt, que no había salido, que es nueva digo, en el mundo, que alguien tome en el mundo de la cinematografía un personaje como Hannah Arendt, es todo un acontecimiento, es del 2015. Y está genial porque está el único monólogo que a nosotros nos interesa, más allá de todo el libro de Hannah Arendt, que es genial, y algún día lo leerán todo, La condición humana, hay otros textos de ella maravillosos, donde ella explica qué es la condición humana. Y cuando uno ve el 24 de marzo en nuestro país, y cuando uno ve estas cosas que tienen que ver con el atropello humano desde la perspectiva del abuso físico o de lo que fuera con respecto a la gente, escuchar a Hannah Arendt explicando eso no es menor. ¿Qué pasa? Si uno lo hace en Google Drive y lo sube a la nube, los valores de no sé quién bajan, se te escapa. Entonces hay que hacer todo un tema. Hemos decidido con la cátedra, vamos a tener un canal de YouTube, tenemos muchas cosas en YouTube, vamos a hacer un canal de YouTube y yo voy a hacer un portfolio. ¿Por qué? Porque el portfolio lo tienen ustedes de por vida. Ustedes linkean eso, abren y ahí tienen el material que quieran. Y a mí me encanta, y a la cátedra nos gusta, que ustedes tengan la mayor cantidad de información posible, de lo que sea, de donde sea, porque eso es, digamos, para nosotros importante desde otras lecturas. Araceli está mandando un mensaje allí porque está con nosotros. Hola Araceli, gracias. Entonces, ustedes van a tener eso. Si ustedes, yo les paso mi celular, alguien que arme un grupo de WhatsApp. Yo me comunico mejor con WhatsApp, pero cada teórico tiene mecanismos de comunicación directa. Yo quiero decirles que nosotros somos una cátedra que seguimos mano a mano a nuestros alumnos. De hecho, discutimos sobre cuestiones que hacen a la facultad o sobre todo digamos, lo que nos pasó el año pasado. Lautaro se encarga, perfecto. Lautaro, le digo a todo el mundo porque no tengo un problema, este es mi celular, lo enuncio. Lautaro, tomalo. Sí, es claro que, bueno, perfecto. Yo ahora voy a hablar con Mónica, pero nosotros mandamos el mensaje a todo el mundo. Estoy leyendo, por eso estoy tartamudeando, más allá de que a veces, bueno. Ahí Araceli está dando su celular, mi celular es 155-008765. Lautaro se va a encargar de hacer el grupo. Yo molesto prácticamente diariamente. Digo porque seguimos en contacto con los alumnos del año pasado, con las cosas que nos parecen interesantes para ver y para analizar. Es importante que ustedes lo tengan, porque a veces hay algo que está ocurriendo que es muy interesante y que uno lo pierde. Si hay algún link para que esa noticia o ese artículo se encuentre, nosotros lo mandamos, yo lo mando por WhatsApp, ustedes lo ven, incluso podemos charlarlo después en clase, ¿no? Van a tener todo, pero por ejemplo ya está todo armado, y eso lo charlábamos anoche con Araceli, ya está todo armado, ustedes lo tienen en slide para verlo, eso va a estar completo para que ustedes más allá de la clase y de los prácticos que tengan, tengan ahí un paquetito que dice PERS y que uno va sacando y va teniendo todos los elementos. Entonces, intentamos que ustedes como un objetivo, digamos, o como una sugerencia de la cátedra, porque cuando uno dice objetivo parece que fuera esa cosa académica que es inalcanzable a la larga. Para nosotros lo importante que ustedes tengan es la posibilidad de ver lo que ocurre desde otro lugar. Ustedes son, en nuestra cátedra es una cátedra que tiene que ver con una situación semejante a
una puerta y una bisagra. Ese recorte de bisagra que hay en la mirada es lo que a nosotros nos interesa de ustedes. Ustedes tienen que ver cosas que otros no ven. Y para eso son los elementos que le damos para analizar. Porque ustedes van a ser comunicadores. Y para tener comunicadores, no digo todos, como los que escuchamos, replicantes de pavadas, no tiene sentido, ¿no? El comunicador tiene que ser alguien que instale una demanda, la persiga en el tiempo y la resuelva. Eso es lo que tiene que ser un comunicador. Más allá del ida y vuelta, de a quién pertenezca, las cuestiones ideológicas son otras cosas. Son dimensiones que tienen que ver con otro tipo de análisis, que lo vamos a ver, porque no, a mí me encanta que ustedes también conozcan este tipo de cosas. Pero quiero que tengan en cuenta que construimos a través del discurso, construimos a través de las palabras. No es lo mismo que una corriente como la de Hosting que decía se hacen cosas con palabras. Nosotros hacemos esas cosas con palabras en producción social de sentido. Por eso planteo la lectura de Harari, por eso planteo la lectura de Verón, aún hoy. La semiosis social 2 es un libro que todavía no está terminado de analizar. Se los propongo. Hay cosas que son maravillosas, porque Eliseo Verón ha sido uno de los estudiosos que logró aunar en un solo texto todas las ciencias sociales tratando de buscar respuestas a lo que parecía que no las tenía, ¿no? Y después, ¿por qué trabajamos con Peirce? El trabajo que tiene Peirce es que me dice que tengo la posibilidad de analizar como quiera. La hipótesis es mía. No me la da el de afuera. La hipótesis es mía. Y si la hipótesis es mía, seguramente, y en ustedes está no corregir, sino instalar otras demandas desde la perspectiva de lo que hay que trabajar, yo confío mucho en ustedes, tiene que ver con esto de decir, hay una cuestión que es, yo puedo decir que mi hipótesis de trabajo es esto que nadie pensó como hipótesis de trabajo porque la consideró banal. Miren, lo mejor que tienen los grandes estudios es trabajar sobre obvio. Y esto quiero que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando alguien dice, bueno, pero ¿para qué va a servir? Ahí está el problema. Alguien no quiere verlo. Entonces, una mente ágil, una mente con buenos recursos, que son, digamos, los que ustedes van a obtener desde el punto de vista de lo que hay que estudiar. Siempre hay que estudiar, siempre hay que leer, desde donde quieran, ¿sí? Y traten de no generar una nueva generación de miopes o astigmáticos de tanto estar con las pantallas. La vida pasa también por otro lugar, ¿eh? Así que bueno, nos vemos el viernes que viene. Les mando un beso enorme. Gracias por la compañía que ha sido fantástica. Los espero el viernes que viene y nos estamos viendo. Gracias, Lautaro, por la predisposición. Nos vemos todos. Chao, Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Es terrible, ya lo sé.